7 de la mañana, 17 minutos. Procurador Ordóñez, buenos días, bienvenido a Blue Radio. Muy buenos días, ¿cómo me le va? Bien, procurador, ¿usted cómo está? Bien, gracias, bien. Procurador, tengo varios temas para preguntarle, gracias por atender esta entrevista. Quisiera comenzar preguntándole por qué se opone usted a que la Corte Constitucional apruebe el marco jurídico para la paz, que es la noticia de este fin de semana en Colombia, el tema de la paz. Mire, consideré el concepto que debí presentar el viernes anterior, que el marco jurídico para la paz sustituye a la Constitución, puesto que de acuerdo a varias normas constitucionales y a numerosos tratados firmados por el Estado colombiano, es deber de este investigar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos, garantizando los derechos humanos de los colombianos. El marco jurídico para la paz relativiza esos deberes que tiene el Estado colombiano, haciendo imposible la verdad, la justicia y la reparación. Por esas razones, cuando el marco jurídico para la paz, cuando se establecen los criterios de selección y se seleccionan unos casos y otros no, y se investigarán algunos responsables y otros no, y se investigarán los máximos responsables de algunos delitos, y de esos delitos que son los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra y el genocidio, se establece que sean solo los cometidos de manera sistemática. Se está generando impunidad y ello desconoce los convenios internacionales a los cuales el Estado colombiano debe honrar y sustituye la Constitución. Por esas razones consideré que algunas de las frases contenidas en el artículo primero son inexequibles. Procurador, pero algunas de esas frases, como dice usted, o algunas de esas normas que están en el marco jurídico para la paz, son la esencia del proceso de paz que está adelantando el gobierno con las FARC. Decir que usted se opone al marco jurídico para la paz es, en últimas, decir que usted se opone al proceso de paz. No, mire, esos reflexiones no pueden hacerse, porque se podría decir, afirmar que la paz se debe concretar desconociendo los derechos de gran parte de los colombianos, generando impunidad. Sería en últimas pretender o afirmar que se aspiraría a una paz con impunidad. Entonces eso no debe aseverarse así. Lo que acontece es que tanto el Estado como los señores de la FARC deben reconocer que hay un marco jurídico, que hay unas obligaciones internacionales que no pueden ser desconocidas, que no pueden ser vulneradas, y que en la medida que fuesen vulneradas, pues estaríamos prohijando, estaríamos propiciando la intervención de los órganos de justicia internacional, y que esos deberes de carácter nacional consignados en más de 22 tratados y convenios permean y regulan y deben observarse incluso en la justicia transicional. Nadie está pensando, menos el procurador, que se debe aplicar el Código Penal en esta materia. No, debe haber flexibilidad, porque estamos hablando de justicia transicional. Pero una cosa es la flexibilidad, donde se cumple la justicia, que es uno de los elementos de la justicia transicional. Y otra cosa bien diferente es la impunidad. Pero es que, Néstor, incluso cuando en esas selecciones, cuando se llega a decir, es que solamente son los responsables. Aló. Lo estamos escuchando, procurador, aquí estamos, tranquilo. Sí, solamente son los más responsables. Uno diría, bueno, perfecto, pero incluso los máximos responsables, que sean
cuyas conductas sean investigadas y juzgadas pueden eventualmente ser beneficiarios de penas alternativas, de suspensión de la condena, convirtiéndose en unas penas simbólicas que no son admitidas por los órganos internacionales de justicia. Vale la pena advertir lo que en su oportunidad dijo la Corte Constitucional cuando tal vez analizara la Ley de Justicia y Paz. Afirmó que la soberanía es para proteger derechos, no para proteger a los victimarios. Es indudable que se requiere que la sociedad y las víctimas están dispuestas a hacer concesiones, se deben hacer concesiones, pero una cosa es ella y otra cosa es la impunidad. Que por ejemplo, en Plata Blanca, para que entienda lo sencillo, sí. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes recuerdan Bojayá, lo que pasó en Bojayá. Sí, señor. 100 muertos. 100 muertos de niños, mujeres. Masacre ancianos, terrible de las FARC, de acuerdo. Bueno, los responsables de ello podrían no pagar un día de cárcel. Eso genera impunidad, no solamente genera impunidad en el orden jurídico, genera escenarios de mayor violencia que ni el país, ni la sociedad, menos el Estado, pero yo creo que tampoco la FARC quisieran que se produjeran esos escenarios de violencia. Yo soy amigo de la FARC, procurador, amigo del proceso, pero respetando unos mínimos que la civilidad exige que se observan, pero el ordenamiento jurídico igualmente. Sí. Procurador, dice usted, no se les puede aplicar la justicia ordinaria, usted admite el concepto de justicia transicional y dice que debe haber flexibilidad, pero le entiendo también que dice no tanta, no impunidad plena. Ese límite de cuál es el mínimo de cárcel o de justicia que debe aplicarse para estos señores de las FARC, ¿quién lo pone? Porque el marco jurídico para la paz exactamente eso era lo que intentaba. Por eso, no, el marco jurídico de la paz, eso fue lo que no hizo, precisamente al generar esas penas que son simbólicas y al hacerlos beneficiarios y precisamente de indultos, porque ¿qué es la cesación de la ejecución de la pena si no amnistías o indultos? Eso fue lo que no hizo el marco jurídico para la paz, y eso es lo que se le indica en este proceso de control de constitucionalidad, y eso es lo que pide el procurador, que por esas razones se está generando un marco jurídico para la paz que contraría la Constitución y contraría las normas internacionales. Procurador, ¿qué opinión le merece a usted la posibilidad de que personas que firmen el acuerdo de paz lleguen a ocupar cargos públicos o participar en política en Colombia? Pues está claro, el artículo 122 de la Constitución señala unos obstáculos evidentes, responsables de delitos de lesa humanidad, pues tienen una inhabilidad de gracias a los cargos públicos. Y eso no lo digo yo, no lo pienso yo, lo piensa la Constitución. Pero dentro de los acuerdos, Sí, señor, pero dentro de los acuerdos lo que se plantea es que exista esa posibilidad y se contempla como parte de lo que se firme en La Habana. Hoy la Constitución lo impide y las normas internacionales exigen que sean judicializados. Sí. Los responsables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Señor Procurador, el derecho de justicia, de verdad y de reparación de los que ha hablado usted en su concepto, estos derechos son intocables, es decir, debe haber cárcel, debe haber confesión, debe haber reparación para las víctimas en cualquier caso. Claro, si no, no existe justicia transicional. Precisamente esos son los elementos esenciales de dicha justicia. Sí. ¿Y usted cree, procurador, que con la FARC es posible que haya una negociación con estos conceptos de justicia, verdad y reparación? Pero son los conceptos que no son los conceptos del procurador, que son los conceptos que están
dijéramos, en los tratados internacionales, pero en la doctrina y en la jurisprudencia de los organismos internacionales. Es que no estamos antes del año 1990, ni antes, estamos en el año 2013, y hay tratados internacionales que así lo señalan y que así lo exigen. Esto no es capricho, no puede ser capricho del gobierno, son obligaciones que tiene el Estado colombiano, y ello no puede, un procurador no puede cerrar los ojos frente a ello. Esos son los roles constitucionales que debo inevitablemente cumplir. Mire, el Estatuto de Roma, su Corte Penal Internacional, los convenios de Ginebra, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Naciones Unidas sobre Refugiados y su protocolo adicional. Eso tiene consecuencias. La Convención de los Derechos del Niño, la Convención de Naciones Unidas sobre Eliminación de todas formas de discriminación, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito, las convenciones contra la tortura, las de la Haya. Bueno, en fin, la otra posición es que el Estado colombiano denuncie todos estos tratados. Yo no pensaría que el Estado estuviera dispuesto a ello. Entonces, eso es una realidad tosuda, gruesa, dura, y no se puede desconocer, porque no es un capricho. El gobierno no puede desconocer estos compromisos internacionales. Procurador, una pregunta final, y entenderá usted que se la hago con respeto, pero es la pregunta obligada. Con este concepto suyo, y le repito, este marco jurídico para la paz es la base para adelantar los diálogos de paz en La Habana. Con este concepto hay quienes están diciendo, claro, es que el procurador es enemigo de la paz. Al procurador no le gusta el proceso de paz con la guerrilla. El procurador no ve con buenos ojos esos diálogos de La Habana. ¿Qué le responde, procurador, a quienes están diciendo esta mañana que usted y este concepto están basados en su inquietud o su enemistad hacia la paz? Mire, debo decir que soy amigo de la paz, que soy amigo. Ningún colombiano puede ser enemigo de la paz. Ningún colombiano puede obstinarse, atravesarse como mula muerta en ello. Pero una cosa es ese deseo, incluso mis deberes como procurador, y todo colombiano debemos realizar acciones en orden a buscar la paz, a consolidarla. Pero otra cosa es los mecanismos que se utilicen. El proceso de paz es legítimo en la medida que respete unos mínimos y unos compromisos internacionales. Allí no puede ser caprichoso. Entonces, los críticos deben simplemente observar que tengo obligaciones constitucionales, deberes constitucionales, que soy el garante de las garantías, defensor de derechos humanos, y aquí estoy precisamente en defensa de las víctimas, porque los derechos de las víctimas no se pueden sacrificar en el altar de la impunidad. Pero mire, Néstor, un detallito. Se puede decir, no, es que claro, el procurador Ordóñez con sus convicciones, ¿sí saben quiénes son los actores de esta demanda? ¿Quiénes son los actores? Los actores de esta demanda es el colectivo Al Día Respeto. Ah, no le creo. El señor Gustavo Gallón, mira, aquí tengo, se los leo quiénes son. Gustavo Gallón Giraldo, Fátima Esparza Calderón, Mary Libertad Díaz Márquez y Juan Camilo Rivera Rugele. Ellos ni son de la nómina paralela de la Procuraduría, y están distantes sideralmente a lo que dicen que el procurador piensa. Sí. Y eso quiere decir que usted le está dando la razón a esta gente de izquierda, y en consecuencia eso lo libera a usted de la acusación de que es enemigo de la paz. Exacto, Néstor, exacto, captó la idea, es eso, ni más ni menos. Oiga, procurador, ¿me acepta que Héctor Abad le haga una pregunta? Si es respetuosa, sí. Pero por supuesto que es respetuosa. Porque él normalmente no lo es con el procurador, pero con gusto. Bueno, don Héctor Abad, que es uno de los grandes críticos del procurador, está en Medellín, lo escucha el procurador Alejandro Ordóñez. Señor procurador, con el mayor respeto le pregunto, ya que usted menciona que se siente como en un juicio de Nuremberg,
varios obispos lefebristas, comunidad católica a la que usted pertenece, han sido negacionistas del holocausto judío. Usted lo sigue también en esta materia. Es decir, ¿usted también cree que el holocausto judío por parte del gobierno de Hitler fue una exageración? Bueno, mucho gusto, Néstor. Le agradezco la entrevista. Héctor. A mí me llamaron para hablar, usted sabe, que de estos temas del marco jurídico para la paz y de temas que tienen que ver con mi ejercicio funcional. Le agradezco mucho su entrevista. Adiós, adiós. Bueno. Héctor, lo intenté, yo supuse, por eso le pedí a él públicamente. Pues, pero él aceptó que hiciera la pregunta, simplemente no quiso responder, curiosamente no quiso responder. Se la hizo. Bueno, quedó. Yo hice la pregunta, él no respondió la pregunta sobre los obispos lefebristas que son negacionistas del holocausto. Bueno, Héctor, queda la constancia. Lo del pase sí y el porro sí. De Pacho Galán. No, eso no, sí. Y también las respuestas del procurador como intérprete de la Constitución. En realidad el intérprete de la Constitución es la Corte Constitucional. Él sí mucho puede hacer puede dar unos conceptos. Bueno, hablemos, Héctor, a ver, si le parece.